Buenas tardes, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este programa y pues para empezar quisiera hacer pues mandar un mensaje de felicitación para 32.700.000 mujeres mexicanas que son madres, que tienen hijos. La mayoría, pues desde luego, son madres que realmente se preocupan por sus hijos, que los quieren, que los procuran las mejores condiciones para ellos y sobre todo tratan de educarlos de la manera más correcta para que sean buenos mexicanos y no como los que ahora nos gobiernan y nos tienen en las peores condiciones. Nada más, también quisiera aprovechar para recordar que el Día de las Madres no es una fecha del dispendio económico como nos quieren hacer creer los medios de comunicación masiva, sino que más bien es una fecha con la que se recuerda a un grupo de mujeres que en Estados Unidos lanzaron una iniciativa en 1870 para que las madres de todo el mundo se unieran en un reclamo a las autoridades, a los gobiernos y a los grupos más poderosos para que se pararan las guerras. Ese es el origen del Día de las Madres y festejamos a esas madres valientes, amorosas, pacifistas que lucharon y siguen luchando en contra de la violencia, en contra de la guerra. Ahora pues nos toca hablar precisamente del fenómeno que en nuestro país cada vez tiene mayor ascenso, cada vez se presenta en todos los ámbitos de nuestro territorio nacional y en los lugares a veces casi increíbles, porque lo mismo se da en un estadio de fútbol que se da en las aproximaciones de un templo de X o Z religión, que lo mismo se da en un centro comercial, en un crucero, en la calle, en todos lados se está dando. Me refiero al fenómeno de la violencia. La violencia en nuestro país cada vez cobra pues mayor número de víctimas. Lamentablemente pareciera que nos están acostumbrando a la violencia, que nos están acostumbrando a ver diariamente en los periódicos, en los noticieros, en la información de diversos medios electrónicos, de que hoy quedaron muertos en un enfrentamiento 20 personas, desaparecieron o los desaparecieron de su lugar a otros 10 personas, mataron a otras mujeres en el norte, en el sur, en X lugar de la República. Nos están acostumbrando a esto, pero yo creo que ya la sociedad mexicana, por lo menos las mujeres y los hombres que tenemos amor por nuestro pueblo, que tenemos amor por nuestros semejantes, tenemos que empezar a plantearnos una incógnita. Dejar de que sigan las cosas como van, como si no estuviera pasando nada, o enfrentar esta realidad y de alguna manera empezar a incidir para que los que no la tienen todavía tengan conciencia de lo que estamos viviendo y empecemos a elaborar algunas medidas, a pensarlas por lo menos, a practicarlas en cuanto se pueda, medidas que nos garanticen la seguridad, no solamente en lo individual, sino sobre todo colectivamente. Es decir, la seguridad en la colonia, en el barrio, en el ejido, en la comunidad, en el centro de trabajo, en el centro de estudios. Es decir, tenemos que empezar a organizarnos como ciudadanos, como ciudadanas, para defendernos a nosotros, defender a nuestros hijos, defender a los niños, sobre todo. No podemos ser indolentes. Ya vimos, ya sabemos plenamente que tenemos un gobierno que no le preocupa y que no hace, que no toma medidas concretas, específicas y mucho menos eficaces para combatir esta situación de violencia en el país. Al contrario,
Diario escuchamos los discursos y más discursos y más discursos de que no quedará impune, de que se va a investigar, de que se va a crear una comisión, de que se va a mandar a la policía, que se va a mandar al ejército, que se va... Y no hay una solución real a este fenómeno. Y bueno, tenemos también que contemplar todas las aristas del problema. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se da la violencia? Un dato que creo que hay que tomar en cuenta. Un dato es muy elocuente. En los lugares donde está habiendo más violencia en el campo, es en los lugares donde las empresas transnacionales se están apoderando de las minas, de los yacimientos, de los campos probablemente productivos en hidrocarburos o en lugares donde puede haber agua. Es decir, las grandes empresas transnacionales se están posesionando cada vez más de nuestro territorio nacional, desde luego con la aquiescencia, con el permiso, con la bendición de las autoridades. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque las empresas transnacionales vienen a hacer negocio, y el negocio es ganar dinero, es acrecentar las ganancias al precio que sea, pasando por encima de lo que haya que pasar. Y se está viendo. Uno de los casos más dramáticos, uno de los casos más, digamos, ejemplificativos de lo que estamos comentando, es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué pasó con esos jóvenes? Resulta que se los tragó la tierra. Resulta que nadie sabe qué sucedió entre la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre de hace 2 años. Nadie sabe. Nadie sabe. Y si se sabe, y si hay constancias, y si hay documentos, varios periodistas, entre ellos el destacado periodista José Reveles y la periodista Anabel Hernández, pues han escrito con base en las investigaciones de la propia Procuraduría General de la República, de la Procuraduría del Estado de Guerrero, de los testimonios de policías y de algunos militares, de qué es lo que pasó. Pero los únicos que no se enteran ni quieren enterarse de lo que pasó, pues son las altas autoridades de este país. Por eso es que el crimen va ascendiendo. Por eso es que la violencia no se para. ¿Por qué? Porque la violencia es el principal negocio que hoy podemos señalarlo sin tapujos, pues le garantiza incrementar ganancias principalmente al capital financiero. Nada más en México, mientras nos debatimos en esta situación difícil, dramática, la mayoría de los mexicanos, los banqueros obtuvieron un incremento del 31.4% en sus utilidades en el primer trimestre de este año. Fíjense nada más, 31.4% de incremento en las utilidades de los bancos. ¿Por qué será? Pues por lo mismo que en Estados Unidos los 4 principales bancos de los Estados Unidos obtienen ganancias al lavar en sus bancos la cantidad de $1 billón al año, es decir, 1 millón de millones de dólares de la trata de personas, de la venta de armas, del narcotráfico y de otros negocios de esa calaña, de ese nivel. Ya es hora de que tomemos cartas en el asunto, los que queremos este país y los que nos tenemos que hacer responsables de que esto cambie, porque los que no les interesa pues son a los que se hacen ricos con esos negocios. Vamos entrándole al asunto. Yo les dejo como siempre ahí en la mesa el tema, la reflexión, los conocimientos que tenemos hasta este momento, pero es tarea de todos. Hasta la próxima, muchas gracias.